Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, el privilegio que nos brinda de poder exponernos a su palabra una vez más en el día de hoy. Damos gracias a Dios porque por mediación a su palabra nosotros podemos adquirir crecimiento y madurez espiritual. La madurez espiritual y el crecimiento espiritual se debe a cuando el creyente se equipara a lo que dice la palabra. Es decir, mi condición de creyente, mi nueva posición en Cristo, se equipara a lo que dice las Sagradas Escrituras. Siempre he dicho que la palabra de Dios pone a prueba nuestra nueva condición y nuestra vieja condición. Es decir, la palabra de Dios sigue actualmente dándonos a conocer quiénes son los que están en Cristo y cuáles son aquellos que lamentablemente no se encuentran en Cristo. Entonces, cuando nosotros nos autodenominamos cristianos, o cuando la Biblia hace referente a los creyentes, nosotros debemos visualizar por medio de la palabra si verdaderamente nuestra condición se equipara a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, si nuestra conducta no está concatenada a lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra nueva condición, entonces nosotros no hemos pasado a ser una nueva criatura. Estas son verdades que por lo general no suelen ser dichas y es un grave error. Por esa razón muchas personas, estando en la iglesia, a pesar de asistir a una iglesia, ellos creen que por el simple hecho de estar asistiendo a una iglesia o llevar años en la iglesia, formando parte de un grupo de personas que suelen congregarse allí, ellos han pasado a ser creyentes. Pero eso no es lo que ratifica el hecho de que nosotros hayamos pasado a ser nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar verdades que van a poner a prueba nuestra nueva condición, y dichas verdades también servirán para, de alguna manera, de alguna forma, establecer la verdad de si verdaderamente nosotros estamos en Cristo o no. En el día de hoy voy a aprovechar estos minutos para hablarles acerca del fruto del Espíritu Santo. Una frase o una expresión, una verdad que de alguna manera, conforme han transcurrido los años, ha sido tergiversada en medio de la iglesia, y hoy quisiera ser puntual al momento de hacer referencia a ello. Vamos a el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Y probablemente usted estaba esperando que yo me fuera a Gálatas, capítulo 5, pero yo quisiera, previo a esto, que analicemos lo que dice Jesús acerca de ello. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero vemos, y esto es algo muy importante que quisiera destacar, cómo Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede percibir, no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es decir, Jesús ya está dando por afirmado el hecho de que el Espíritu Santo está en la vida de sus discípulos. Pastor, ¿y cómo es eso si todavía no ha surgido el Pentecostés? ¿Por qué Jesús aquí está hablando acerca de que ya el Espíritu Santo mora en sus discípulos? Dice así la palabra de Dios: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Lo que sucedió en Hechos capítulo 2 no es otra cosa más que la confirmación de esto que Jesús está diciendo. Es decir, el acontecimiento de Pentecostés no es otra cosa más que la confirmación, la afirmación de esta verdad que Jesús está exponiendo aquí. Ahora bien, por lo que veo aquí, Jesús está poniendo como prueba el hecho de que el amor es lo primero que pone en manifiesto el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros en nuestra condición de creyentes. Y creo que por eso Pablo no se equivoca al poner en ese orden la manera o el modo en que el Espíritu Santo suele manifestarse en la vida de los creyentes. Usted puede decir que tiene el Espíritu Santo. Usted puede afirmar que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no pone en manifiesto esta verdad, entonces nosotros no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo tiene como propósito y dentro de su agenda, de acuerdo a su ministerio para con la iglesia, poner en manifestación su presencia en la vida nuestra a través de nuestra conducta y nuestro estilo de vida. Entonces, Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora bien, cabe destacar que ninguna de estas cosas pueden ponerse en manifiesto si no es a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros jamás podríamos guardar y llevar a cabo, que la palabra guardar no es como meterla aquí en nuestra bolsa, o ponerla en nuestra billetera, o ponerla en algún lugar, en nuestras casas, en nuestros hogares, en la oficina. No. Guardar es poner por obra. Guardar es poner en práctica. Guardar es aplicar las verdades de Dios, el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ya ven? Entonces aquí Jesús está diciendo que ninguna de las cosas que Él está pidiendo a sus discípulos podrían llevarse a cabo a no ser que sea por medio del poder del Espíritu Santo. La iglesia no podría ejercer su rol y su función a no ser por medio del poder del Espíritu Santo que actúa constantemente en la vida de la iglesia. Ninguna de las cosas que Dios nos ha pedido a nosotros podríamos llevarla a cabo, podríamos ponerla por obra, a no ser a través de la intervención del Espíritu Santo. Jesús le dice todo lo que tienen que hacer. Jesús le habla acerca de que ellos deben amar al Padre, que ellos deben amar a su Hijo, y que si aman al Hijo pondrían por obra todos sus mandamientos, pero posteriormente en el versículo 26 del capítulo 14 de Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces dice así, no podemos llevar a cabo el propósito de Dios, la voluntad de Dios,
a no ser que sea por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces ahora sí quiero que vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a ver cómo dice la palabra de Dios en el versículo 17 en adelante. Por tanto, no seáis insensatos, dice Pablo a los Efesios, sino tendidos de cuál sea, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo comienza y habla a los Efesios acerca de la necesidad de andar en luz, y que si somos creyentes y hemos nacido de nuevo y formamos parte de la iglesia de Cristo, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, entonces nosotros debemos aprender a andar en luz. También habla acerca de nuestra nueva vida en Cristo, versículo 17 en adelante, el capítulo 4. También habla acerca de cómo debemos comportarnos de acuerdo a nuestra condición de hijos en el capítulo 6. Entonces, el capítulo 5, que es el eje transversal de toda la carta, pone en manifiesto el hecho de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo con la finalidad de nosotros poder llevar a cabo y dar cumplimiento a lo que la Biblia dice conforme a nuestra nueva condición. Pero si vamos a Gálatas, que es la cita que quiero aterrizar, si nos vamos a Gálatas, en Gálatas nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo nueva vez juega con una estándar que pone en manifiesto nuestra nueva condición. Gálatas capítulo 5, vamos a ir al versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted se da cuenta, cada uno de estos pasajes en su introducción es una especie de mandamiento, no una opción. ¿Estamos de acuerdo? Estos pasajes que acabamos de leer, al inicio, cuando nosotros empezamos a leer el pasaje, por ejemplo, acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, y allí Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice, una de las cosas que va a poner a prueba el hecho de que ustedes me aman de verdad es la manera en que ustedes procuran poner por obra mis mandamientos. Si ustedes no ponen por obra mis mandamientos, entonces ustedes no me aman. El amor tiene consecuencias que de alguna manera ponen en afirmación esa veracidad de nuestras vidas. Usted ve a la gente diciendo, tú no me amas porque si tú me amaras, tú hicieras esto y esto y esto. La gente sabe que el amor tiene como función ejercer algo contrario a lo que nosotros somos o a lo que hay en nuestro interior. Es decir, va mucho más allá de lo que nosotros podemos proporcionar. Entonces, el amor es capaz de hacer muchas cosas. Por eso el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 13 habla acerca de la preeminencia del amor y comienza a decir cuáles son aquellas cosas que el amor es capaz de hacer. No hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece. Es decir, el amor es la prueba de fuego del creyente. Entonces dice así la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu. Repito, no es una opción para el creyente, es un mandamiento. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la manera en que nosotros podemos contrarrestar los deseos de nuestra vieja naturaleza es andando en el Espíritu.
Y andar en el Espíritu es poniendo por obra la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a los mandamientos divinos, a los principios divinos. Si nosotros no procuramos ocuparnos en ello, entonces siempre vamos a dar libertad a satisfacer los deseos de nuestra vieja naturaleza. Ese es el estándar perfecto y por excelencia para que nosotros entendamos de qué manera nosotros podemos vencer la carne y los apetitos o deseos carnales, que en palabras llanas, para nuestro entendimiento actual, es combatir esos deseos impregnados en nuestra vieja naturaleza. Es decir, lo que éramos antes, a pesar de que hoy somos nueva criatura, parece ser que nosotros, aún estando en esa posición, seguimos arrastrando y seguimos siendo seducidos por esos apetitos carnales o de acuerdo a nuestra vieja condición de vida, de acuerdo a nuestra anterior vida, de acuerdo a nuestra vieja pasada manera de vivir. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este punto aquí es muy importante porque esa lucha, esa situación que acabamos de detallar aquí por medio de la palabra, es lo que se torna a ser una lucha para el creyente. Cuando el creyente comienza a hacer referencia acerca de las luchas que él padece como cristiano, entonces eso tiene mucho que ver con lo que acaba de decir el apóstol Pablo a los Efesios en este pasaje. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya sea inclinarnos a los deseos de nuestra vieja naturaleza o procurar vivir en obediencia conforme a los mandatos de Dios, los cuales deben ser aplicados a nuestra nueva naturaleza, esa naturaleza que hemos adquirido por medio de la fe y nuestro nuevo nacimiento, cuya determinación ha sido gracias al poder del Espíritu Santo. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un hecho. Si vives inmerso y sumergido en eso, aún y vayas a la iglesia. Por eso yo dije la semana pasada y noté que algunas personas no han entendido la razón y el origen de esta expresión o esta frase, la cual nosotros hacemos a través de nuestra cuenta de Facebook y decimos: no lo conduzcas a la iglesia, condúcelos a Cristo. Bajo ninguna circunstancia nosotros estamos opuestos a nuestra tarea y a nuestra deber y obligación de convidar a las personas a la iglesia. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, en los tiempos antiguos, las personas se exponían a la palabra de Dios. Alguien comenzaba a predicar la palabra de Dios en las plazas o diferentes lugares. Y conforme transcurría el tiempo, estas personas se acercaban y procuraban acercarse en donde las personas se congregaban, es decir, donde la iglesia solía congregarse, donde la iglesia solía juntarse con la finalidad de alabar a Dios. Es la sumersión en el cuerpo de Cristo lo que comienza a determinar el hecho de que si nosotros realmente hemos adquirido una nueva naturaleza o no. Lo que hoy nosotros hemos conocido y hemos escuchado como lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa más que la sumersión de un individuo al cuerpo de Cristo. Y al ser sumergido al cuerpo de Cristo, pues obviamente eso nos da a nosotros esa condición de ser autodenominado iglesia. Escúcheme bien, porque hay reacciones y esas reacciones de alguna manera obedecen a ciertas ignorancias. Y por eso es nuestra obligación dar a conocer
la razón original por la que nosotros posteamos estas frases con la finalidad de que usted la entienda. Entonces, no hacemos nada con postear algo, decir algo, sin que esto, a fin de cuentas, sea complementado por lo que describe la palabra de Dios a fin de que nosotros lo podamos entender. Entonces Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, en la iglesia hay muchas personas que están en la iglesia y siguen practicando estas cosas. Entonces, no importa que estés en la iglesia, si no hay una redención, si no hay una regeneración, si no hay una transformación, si no hay una nueva vida en nosotros, una nueva naturaleza, nosotros no vamos a poder pasar de esa dimensión, de esa condición, a una nueva condición, que solamente la proporciona el Espíritu Santo. Por eso por eso Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Entonces, dice luego, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Leíamos en Efesios, capítulo 5, versículo 18, cómo Pablo manda a los creyentes de Éfeso a ser llenos del Espíritu Santo y que no siguieran las viejas tradiciones de embriagarse con vino. Y en ese entonces la gente se embriagaba con vino y se metían, cavaban hoyos y comenzaban a hacer rituales porque ellos decían que podían ir a las dimensiones altas. Pero Pablo viene y trae el conocimiento de Dios con la finalidad de que ellos cambien esa tradición y procuren ser llenos del Espíritu Santo, en lo cual no hay disolución. Es decir, el Espíritu Santo nos llena y conforme Él nos llena, nosotros vamos a experimentar la capacidad que hay en nosotros de poder nosotros obedecer a Dios y llevar a cabo sus mandamientos. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, hermano, pueden surgir muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero la primera de ellas, mediante la cual se sustenta cualquier otra cosa en la palabra de Dios, es el amor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amarais, guardad mis mandamientos. Y luego dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas estas cosas. Es decir, es el Espíritu Santo quien va a poner en manifiesto estas cosas en nuestras vidas. Si hoy nosotros hemos sido arrastrados por la envidia, el homicidio, la borrachera, la orgía, la fornicación, la envidia, las enemistades, los pleitos, etcétera, etcétera, tenemos un serio problema, hermanos. Yo no dudo que nosotros en algún momento nos hayamos dado por aludido y que de plano nos hayamos ofendido por algún tipo de situación que haya causado algún tipo de ofensa dentro de nuestra iglesia, dentro con nuestros hermanos, y aún así con algún externo, alguien de afuera que no necesariamente sea cristiano. Pero eso no puede pasar de ahí. Yo puedo ofenderme. Jesús habla acerca del tropiezo y habla acerca de que siempre nosotros vamos a experimentar lo que es el tropiezo y lo que produce el tropiezo, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con ello. Todos nosotros nos hemos ofendido y algunos de nosotros, o la gran mayoría, hemos procurado de alguna manera, de manera directa o indirecta, ofender a alguien, pero eso no puede pasar de ahí. Entonces, para concluir, el fruto del Espíritu es amor. Una de las cosas que el Espíritu Santo pone como evidencia a fin de que nosotros podamos identificar que Él verdaderamente mora en nosotros es a través del amor. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero es que realmente el amor es lo que desprende todas aquellas otras cosas. Por ejemplo, una persona amargada, completamente amargada, o una persona que constantemente vive irritada, o una persona que continuamente vive deseando lo demás, aquellas cosas que poseen los demás, personas que de alguna manera procuran vivir en fornicación,
yo siempre he dicho, si un joven la está cortejando a usted como mujer y éste no tiene la intención de comprometerse con usted, proponerle matrimonio, esa persona no la ama. Alguien me dijo, ay, sí, es que esa persona me ama mucho. Ajá, y entonces, ¿qué le impide a él cortejarte como mujer y pedir que tú seas su esposa? Ay, es que no necesariamente. Sí, lo que pasa es eso. Nosotros conocemos un fragmento de lo que es el amor. Nosotros no conocemos la plenitud del amor completamente. Jesús dice en Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no es posible que yo ame a esa mujer y que yo me pase la vida entera en fornicación con ella, o de igual manera ella en fornicación conmigo, y no procuramos llegar a un punto en el que nosotros podamos comprometernos, porque a eso lleva el amor. El amor lleva a las personas a asumir un compromiso. Entonces, si hay fornicación, si yo procuro beneficiarme, sacarle provecho al simple hecho de la disposición que tengo de estar con esa persona, pero no hay de por medio un compromiso, entonces eso no es amor verdadero. Eso no es amor verdadero. Y yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Y de hecho he sabido de personas que no son, que se hacen llamar cristianas, y cuando yo le he hecho referencia acerca de esta postura, se rehúsan a aceptar este principio. Por eso nosotros los cristianos estamos llamados a vivir bajo principios. Y no cualquier principio, principios bíblicos que sustenten el hecho de que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Entonces por algo está aquí. O sea, el adulterio pone a prueba el hecho de qué tan genuino es el amor que nosotros tenemos a nuestros cónyuges. Somos atraídos, sí, probablemente la carne en algún momento nos seduce a cometer adulterio, y probablemente en algún momento usted haya cometido adulterio. Pero practicar el adulterio le hace estar a usted y a mí en una posición en la que jamás seremos bienvenidos y tenemos acceso al reino de los cielos. Voy a dejarlo hasta aquí. Dios le bendiga. Soy su amigo y su hermano, el pastor Corny Sánchez. Deseo para todos ustedes un feliz resto del día. Bendiciones.